Hola a todos, abrimos nuestro espacio semanal de Psicología de la Vida Cotidiana con la ayuda de Guillermo Blázquez y Alfredo García Gárate. Hoy hablamos de relaciones de pareja, bueno, concretamente de la pretensión de algunos de cambiar a la pareja y moldearla a su gusto. Bienvenidos. Hola. Buenos días. Muy no sé buenos si días. he planteado muy bien el tema, ¿no? Pero ¿es el tema de...? o no? A ver. A ver, realmente de lo que queríamos hablar en las relaciones de pareja es donde más se ve, pero el que mejor lo definió fue Alfredito la semana pasada diciendo si las personas cambian o no. Sí, yo creo que esa es la piedra angular, ¿no? Ajá. Si conseguimos un poco hablar de eso y hacer que la gente lo entienda, pueden entender también lo otro. Ajá, o sea, de si somos de verdad capaces de cambiar, ¿no? Pero bueno, la vida no es un cambio absoluto y no se sabe muy bien qué es lo que permanece, qué es lo que es nuestra identidad y qué es lo que no lo es. Ahí está la clave. ¿no? O sea, lo acabas Ahí de está dar. la clave. ¿Cambiamos o no? Le doy, ¿vale? A ver, yo creo que la pregunta, como a veces ocurre, está planteada al revés. O sea, el problema no es si cambiamos o no, cambiamos. Lo que pasa es, ¿qué pasa cuando no cambiamos? Ese es el problema. Porque a lo largo de toda la vida, o sea, por poner una variable que es la edad, ¿vale? Lógicamente, cuando hablamos de... hay un desarrollo evolutivo, entonces ahí hay unos cambios que se van dando, inexorables. además, Amparados por la ¿vale? legalidad incluso, Sí. que entienden que uno no siempre tiene la misma asunción por de supuesto. Pero responsabilidad. hay unas cosas que sí cambian, ¿no? Por ejemplo, cambia nuestra estatura, cambia nuestro volumen, puede cambiar hasta el color de nuestra piel o incluso un poco el de nuestros ojos, porque hay veces que los niños más pequeños Sí. tienen los ojos azules y luego los van teniendo verdes y a lo mejor Yo acaban tenía teniendo tirabuzones. amarillos, ¿no? Pero hay cosas que cambian menos, ¿no? En Hay el cosas carácter, ¿no? Hay como que van cambiando rasgos. menos. Mira, la definición que hacemos de psicopatología se incluye una parte que es la de, o sea, una persona que tenga una psicopatología, un trastorno de personalidad, es la dificultad para poder adaptarse a los cambios o las circunstancias. Eso es lo que pasa. Que tú a lo mejor tienes 18 años y te pasas los siguientes 20 años de tu vida haciendo exactamente lo mismo ante cualquier problema. Entonces, ¿qué ocurre? Que no avanzas, que te quedas en lo mismo, que lo que a lo mejor para tener 18 años es válido, para tener 10 años más ya no lo es. Entonces tienes un problema de inmadurez, luego vienen las crisis de la edad. Vaya, yo es que tengo 40 años y yo pensaba que yo con 40 años iba a hacer lo mismo que con 30. No. El problema es que la vida, las circunstancias, te están solicitando, demandando que cambies. Pero tu estructura de personalidad es tan rígida que no estás haciendo ese cambio y tu crisis existencial viene precisamente por ese choque, porque no eres capaz de adaptarte. Exacto. Muy bien, Oye, muy bien. Muy oye, bien y definido. volviendo al tema ese que yo planteaba, porque creo que ahí se ve bastante claramente, ¿no? Que muchas veces los conflictos entre las parejas tienen que ver con que una de las dos, o incluso los dos, quieren que el otro se adecue a sus deseos, Ese es ¿no? el Y problema. sea... Sí, La historia, opino, esto lo hemos hablado varias veces, es que uno se identifica con aquello que posee, ¿no? No solo poseemos coches y bienes materiales que podemos controlar. Pero se posee a las personas. Es una forma de hablar realmente, pero sí uno dice en su ideario y en su lenguaje, dice mi novio, mi hija, mi amante bandido, ¿no? O sea, todo eso es lo mío. Y siempre te identificas con aquello y finalmente acabas responsabilizándote de la oscuridad de tus posesiones, de tus objetos de amor. Y craso error, no eres responsable. Las únicas personas que no son responsables son los niños. A partir de cierta edad, desde luego, yo creo que hay mucha excusa. Pero lo que yo quiero decir es, si la personalidad es la genética, lo físico, el ambiente, condiciones generalmente estables, ¿por qué jamás esa mezcla de algo estable? ¿Por qué? Porque además a eso hay que sumarle los juicios y las creencias. Y nosotros a lo largo de nuestra Perdona, existencia... eso es muy técnico. Claro, Guille, exacto. Tienes que aclararlo. Voy a ello, voy a Venga. ello. La personalidad consta de tu herencia, lo que heredas de tu familia, Ajá, lo que te tu viene de contexto, los genes. Algún día exacto, podríamos hablar de la personalidad, si queréis. Exacto, Porque también. es que es un tema muy amplio, ¿vale? Vale. y tus juicios, lo que tú crees de la vida, ¿no? Eso es. Y voy a poner un ejemplo y se va a entender. Las personas cambiamos tanto que si a mí, por ejemplo, me encanta conducir carreras de coches y un día casi tengo un accidente y casi las doblo, casi me muero, mi idea sobre lo que me gusta hacer, sobre la seguridad, sobre la vida, sobre la muerte, cambiará. Y cuando una persona cambian sus creencias, cambia su personalidad. Sí. Las personas Pero cambiamos. ahí es que has estado en peligro de muerte. Pero, por ejemplo... Muy en el- buena, en el eso. ca- Muy en buena. el- Dilo, dilo, que antes bueno, estábamos hablando. Lo del Scrooge, el señor Scrooge. Sí, que solo por ejemplo. cambiamos. Exacto. Vale. La famosa película de Cuento de Navidad, Ajá. ¿vale? Hay muchas versiones, ¿sabes cuáles, no? Espero que los público también. Que está basada en un cuento de Se le presentan... Dickens, ¿no? Exacto, sí, exacto, claro.
se le presentan los tres fantasmas del pasado, el presente y el futuro, ¿verdad? A una persona que es eminentemente egoísta y avariciosa, que trata a los demás con sumo desprecio y va por el camino de no cambiar. Entonces, a través de ese juego de fantasmas y de realidades, le va mostrando qué ocurre si te sigues comportando de esta manera a lo largo de tu vida. Entonces, esta persona ve el final de su vida, ve que moriría y en qué circunstancias. Entonces, eso le hace cambiar. Pero en la vida no existe eso. Nosotros no podemos ver qué ocurriría si seguimos por este camino. Entonces, el problema de las personalidades que te digo que no son flexibles es porque no quieren cambiar. Cambiar supondría para ellos, primero, una serie de estructuras que no tienen. Por ejemplo, tener más empatía, responsabilizarse de sus errores y sus decisiones, lo que significa asumir la culpa de lo que has hecho. Cuando hablamos de personalidades que son un tanto inmaduras, estas estructuras no las tienes. Entonces, no vas a cambiar, es imposible. Por ejemplo, el infiel patológico, no hablamos de una persona que cometa una infidelidad, que todos podemos cometer un error, no. El infiel patológico, el drogadicto, el psicópata, el pederasta, esas personas que dicen no que van a cambian. cambiar. No van a cambiar. Y el problema es precisamente eso, que no pueden cambiar. Ese es su problema, precisamente, que no pueden. El resto de las personas... Y no existe ninguna manera de ayudarles para que puedan cambiar. Sí, pero nos vamos a tener que meter en un terreno muy oscuro. Vamos a tener que meternos entonces en el terreno de lo que es la aversión. Vamos a la película La Naranja Mecánica. Ahí tenemos a un psicópata que le cambian con torturas. Le cambian, realmente le cambian. Siente aversión para las cosas que antes sentía placer. Y hay muchos ejemplos así, los lavados de cerebro en las sectas, no sé, cualquier conducta, secuestros. Casi peor el remedio que la enfermedad. Claro, en el ejército te cambian también la voluntad, pero te sometes tú al régimen. Pero, por ejemplo, mirad, supongo que habéis visto Alguien voló sobre el nido del cuco, peliculón, ¿no? Y entonces el director le dijo a Louise Fletcher, para que hiciera el papel de la enfermera esa horrible, malvada, que se llama Mildred Ratched, ¿no? Le dice, quiero que durante el rodaje y fuera del rodaje y en tu casa, quiero que estés siempre con este rictus. Y al final la mujer hizo el papel de su vida y, amigos míos, desarrolló una depresión clínica. Es lo que dice el funcionalismo. Sí. Si tú estás todo el día sonriente, al final estás contento. Induces un estado emocional. Hay actores que les ha pasado eso, sí. Y de hecho, esa es la clave de hoy. Se cambia haciendo. Y si haces cosas y comportamientos y los mantienes en el tiempo, de verdad puedes cambiar. Al menos aunque sea una faceta concreta de tu funcionamiento. Pero vamos a ver, cambiar. ¿y el caso contrario? ¿Y el caso en el que uno piensa en lo que se le solicita y dice, pues es que no quiero cambiar porque creo que estoy haciendo lo correcto? Claro, es que ese es otro punto. Pasará, ¿no? Vamos, o sea, está el planteamiento de cambiar, o sea, ¿cambiamos o no cambiamos? Que eso ya más o menos lo hemos casi resuelto, casi hablado. Bien. Luego está la parte de que la persona cambie en lo que yo quiero que cambie. Eso ya es otro tema. Y es mucho más complicado. Exacto. Y en el grado que yo quiero que cambie. Y hay un grado de egoísmo ahí. O sea, tú puedes ser el padre de tu hijo y pensar que tu hijo sea de una determinada manera sería bueno para él y tú lo haces desde el amor fraternal, ¿bien? Desinteresado, ¿vale? Pero a veces eso no es tan así. A veces tú lo que quieres es que tu hijo, por ejemplo, haga las cosas que tú no has hecho en tu vida. Claro. Entonces es otra cosa. Entonces ya no es amor fraternal, es algo un poco más egoísta. A veces la pareja lo que queremos es que vea menos fútbol porque así saldrá más con nosotros. Claro, pero ¿eso está bien por él o está bien para ti? Entonces, claro, ahí ya nos metemos un poco en el terreno del egoísmo, la necesidad, no está tan claro. Entonces, las personas no pueden cambiar a otras personas si esas personas no quieren o están de acuerdo en lo que van a cambiar. Y esto ya sí que lo digo que es imposible. Y lo primero que nosotros hacemos como psicólogos en terapia es saber si la persona está de acuerdo en los objetivos que le hemos propuesto a cambiar. Porque si no está de acuerdo, no hay cambio. Es imposible, o sea, que la gente se lo quita de la cabeza, a no ser, como hemos dicho antes, con técnicas aversivas o agresivas, como la tortura, el lavado de cerebro, las sectas o regímenes dictatoriales o cosas así. Episodios especialmente intensos en los cuales tu contexto te obliga a cambiar. Pero eso tiene un efecto rebote luego, claro. Y además, tiene que ser un cambio. ¿Sabéis lo que dicen los británicos? Fake it until you make it. Es, fíngelo hasta que lo acabas haciendo. Ajá, que es lo mismo que me has dicho. Sí, bueno, de sonreír, ¿no? De exacto. Y al final llegar a un punto contento. en el que si lo haces varias veces y haces tus comportamientos opuestos a los que estabas haciendo normalmente, al final vas a acabar cambiando. Yo creo que se puede dar por dos vertientes. Nos quedan solamente 2 o 3 minutos, ¿vale? Pero entonces yo quiero, porque me interesa mucho el tema de las parejas, que yo creo que interesa a mucha gente, ¿no? Porque se da mucho este conflicto. Es decir, tú tienes una pareja, pero te gusta por un lado, pero por otro lado te disgusta. Y entonces tratas de que no te disguste. Entonces, ¿cuál es el proceso? ¿Cómo es el protocolo para ayudarles? Es decir, vosotros cuando llega una pareja le preguntáis, por ejemplo, ¿qué es lo que quieres que cambie
Mira. A ver, la pareja? ¿En Lo qué? primero, desde luego, es, como tú bien dices, cuál es el área de funcionamiento que pretendes cambiar. Pero antes de eso, y lamento repetir lo que ha dicho Alfredo, lo primero es, ¿por qué quieres que cambie tu pareja? Porque tu pareja no va a cambiar si no quiere cambiar. Y además, si cambiase por otra persona, no sería un cambio auténtico y honesto. No debo cambiar por otra persona, debo cambiar por mí. Porque ser lo que consciente importa, de mi necesidad de debo ser cambio. consciente de mi cambio. A ver, yo diría algo un poco, vamos a ver, el punto de vista está en que muchas veces, o sea, hay dos maneras de afrontar la vida. Está, por decirlo así, las personas que intentan cambiar todo aquello que no les gusta del mundo. Entonces, esto es necesario en cierta medida, pero a veces Suelen darse contra el muro, ¿no? Claro, y es digamos, origen de mucha ansiedad y mucha frustración en la vida. Bien, luego cuando llegas a un punto en el que ya te das cuenta de que eso no lo puedes cambiar, entonces, ¿qué queda? Hacer lo que tienes que haber hecho desde el principio, pero es lo más difícil, que es adaptarte. Adaptarte a la circunstancia, que eso significa cambiar tú por dentro, no cambiarlo de fuera. Cuando llegas a este cambio de perspectiva, entonces serás una persona más sana. Cuando te das cuenta de que no consiste a veces en cambiar a los demás, sino en cambiar yo. Entonces, a lo mejor, aunque sea muy duro, si tienes una persona que no te da lo que quiere y tú crees que lo necesitas, no consiste en cambiar a esa persona, consiste en una de dos, asimilar y asumir que esa persona tiene eso que es malo y a ti no te gusta, pero puedes disfrutar de lo demás o dejarle. Ya, o también decírselo, ¿no? Decirle, oye, Pero si no no- me gusta que tires los calcetines. Vale. Evidentemente, Pero si esa debajo de persona la sigue cama. haciéndolo y haciéndolo No, y y lo haciéndolo sigue y haciendo. haciéndolo. Puedes Bueno, vale, te lo establecer- perdono, te los quito yo. Puedes establecer ¿No? un ¿O no? plan de Es acción. decir, Si no puedes hacer puedo, eso claro que y no sí. te frustras, Alba, es genial. Pero tiene que ser real. El cambio tiene que ¿Entiendes? ser en sintonía con tu pensamiento. En serio, si no te lo crees, exacto, tú puedes decirle a tu pareja, te juro que es la última vez. De verdad, y esto pasa muchísimo. Pero realmente esa persona tiene que verlo. Y lo terrible es que muchas veces solo cambiamos cuando estamos con el agua al cuello o cuando ya es muy tarde. Solo al final lo De entendemos. verdad, Sí, solo al está. final Lo lo que decíamos entendemos. al principio del Vale. peligro de muerte, ¿no? Lo que queremos decir es que, de verdad, Juan no puede convertirse en Luis. No. ¿Vale? Pero Juan puede dejar de beber o puede ser un mejor marido. Y eso sí es posible. Eso es una Pero posibilidad. tiene que querer él. Se nos ha acabado el tema. Es una Pero el pena. tema no, Es una el pena. tiempo. El tiempo. El tema, Una pena. Bueno. El tema queda- daba para queda bastante, mucho, ¿eh? daba para bastante. Dentro de una semana, Pues bueno, podemos hablar de los celos por continuar un poco en este sentido y a lo Vale. mejor estirar un poco más este tema también, ¿no? vale. Pero celos de todo tipo. Celos Vale. de todo tipo, hombre, la pareja siempre se entiende muy bien, ¿no? Pero hay celos, Celos en la pareja, general, celos sí, entre sí. hermanos, Entre por hermanos. ejemplo, Celos entre compañeros. entre compañeros de trabajo. Sí. Sí. En fin, que hay un, vamos. De esto ya lo hemos tratado en alguna otra ocasión. O sea, que, pero La es que envidia, tiene pero mucho eso es tema, ¿no? distinto. La envidia que no es lo mismo, ¿no? No tiene nada que ver. Vale. Los celos es entre tres y la envidia es entre dos. Vale. Por ejemplo, triádico. Bueno, Sí. lo dejamos ahí. Gracias, de verdad. Hasta dentro.